Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien por sus lados, igual pues por aquí. Y seguimos entonces con las exposiciones de los textos que hemos estado leyendo para poder discutirlos. En esta ocasión pues toca el par de textos que están del Círculo de Viena, ¿no? Como saben, pues está uno de Schlick, bastante corto, pero que justamente es un texto fundamental para comprender cuál es el sentido del proyecto que tiene el Círculo de Viena como tal. Y por el otro lado tenemos el que se conoce como el Manifiesto del Círculo de Viena acerca de la concepción científica del mundo. Entonces son dos textos primordiales, cruciales, donde se tratan sobre todo puntos que podríamos llamar programáticos de su propuesta, ¿no? de lo que ellos pretenden hacer con esta nueva filosofía que están instaurando. Y precisamente para ello me pareció que era muy importante que comenzáramos con el texto de Schlick sobre el viraje de la filosofía, precisamente para entender que la propuesta del Círculo de Viena, como ya les había dicho al principio de este curso seguramente, no es tratar de imponer o de justificar una nueva disciplina filosófica llamada filosofía de la ciencia, sino que lo que pretenden es algo mucho más grande, ¿no? O sea, el proyecto del Círculo de Viena en realidad es una reforma total y absoluta de la filosofía, ¿sí? No es nada más una manera de reflexionar filosóficamente acerca de la ciencia, es rehacer por completo toda la filosofía, ¿no? Ese es un poco el espíritu que está detrás de la propuesta y que en el texto de Schlick es muy evidente, ¿no? Porque justamente es a ese punto en particular al que él se va a enfrentar. Esto es importante porque precisamente el Círculo de Viena usualmente se muestra, se presenta como el inicio de la filosofía de la ciencia como disciplina filosófica profesionalmente hablando, ¿no? Ya llegó otra vez la adjunta por aquí, seguramente va a buscar un rato de calorcito. Y entonces lo que tenemos es que finalmente esa es una imagen distorsionada que se ha colocado así precisamente por la manera como se reconstruyó la historia de la disciplina de la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, el asunto es que la filosofía de la ciencia como disciplina ya profesional, institucionalmente reconocida, empieza a formarse ya mejor o de manera mucho más explícita cuando muchos de estas personas que están tanto en el Círculo de Viena como en otros grupos en Alemania, particularmente en Berlín, pues tienen que exiliarse debido a la llegada del régimen nazi y entonces se van a Estados Unidos, una gran mayoría de ellos, y otra parte un poco más pequeña se va al Reino Unido. Y entonces en ese proceso de diseminación a lo largo del norte global es que cuando llegan a estas universidades entonces empiezan ahora sí a formarse ciertas discusiones mucho más específicas y acotadas acerca de cuál es el sentido de una reflexión filosófica acerca de la ciencia. Y ahí es entonces donde surge la filosofía de la ciencia como disciplina y como una rama profesional del quehacer filosófico. Pero entonces, digamos, eso es parte del destino posterior del Círculo de Viena, más no es lo que ellos estaban proponiendo. Entonces, en el caso de Schlick, justamente lo que nos encontramos es una preocupación muy profunda acerca del estado actual de la filosofía, y por actual estamos entendiendo 1920, claramente. Entonces, 1920-1930, que es cuando no solamente surge el círculo, sino también cuando se escribe este texto. Y lo que más le llama la atención a Schlick es el hecho de que la filosofía parece ser que no progresa. ¿Qué está entendiendo ahí por progreso Schlick? Va a ser lo importante o lo interesante para discutir y por qué entonces va a tomar el tipo de salida por la que va a optar. Entonces, él de cierta manera compara este progreso de la filosofía, o más bien este no progreso de la filosofía, con el progreso de la ciencia.
Entonces, ahí hay una manera de entender la historia de las ciencias que está atravesada por la idea del progreso, donde progreso se entiende como acumulación, ¿no? Por eso es que Schlick está diciendo todo el tiempo, es que en la filosofía no vemos que se pueda trabajar sobre lo que hicieron otras personas antes, ¿no? Como según ellos pasa en la ciencia, donde una teoría posterior recoge lo que la anterior hizo y además añade otra cosa. En ese sentido, pues el caso paradigmático de esta época era la teoría de la relatividad de Einstein, donde precisamente lo que se entendía, perdón, es que la teoría de la relatividad de Einstein superaba a la mecánica newtoniana, pero no la hacía falsa. Es decir, no hacía que entonces la mecánica newtoniana fuera una cosa aparte, que entonces fue una mentira que se creyó pues, un montón de gente en Europa durante cerca de 2 siglos, un poco más, sino que lo que hace la teoría einsteiniana es recoger todo eso que dice la mecánica newtoniana y englobarlo dentro de su propia propuesta, pero además de eso propone otras cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, hay un progreso, ¿no? La teoría de la mecánica newtoniana queda dentro del marco más general y más grande que sería la teoría de la relatividad de Einstein. En ese sentido, la mecánica newtoniana se convierte en lo que se llama un caso límite de la teoría de la relatividad, es decir, que si a la teoría de la relatividad y a sus ecuaciones le aplicamos las condiciones que tiene en particular la mecánica newtoniana, vamos a obtener los mismos resultados que si estuviéramos trabajando con las mismas ecuaciones que propuso Newton, ¿sí? Entonces, esa es la idea de progreso con la que está trabajando Schlick. Y es lo que él ve que no ocurre en la filosofía, ¿no? Que en la filosofía no es como que alguien proponga una cosa, ¿no? Digamos desde los griegos, se propone esta manera de entender el mundo, de entender el conocimiento y demás, y luego entonces llega alguien más, por decir algo, en la Edad Media y entonces recoge eso y le agrega otra cosa, y luego durante el Renacimiento entonces se va todo esto y se agrega algo más, y luego en la modernidad, y luego ellos, no, sino que precisamente lo que Schlick nota en la filosofía es que lo que hay es una crítica constante entre todos estos sistemas donde cada uno pareciera ser que está volviendo a empezar toda la discusión, ¿sí? Entonces, en lugar de que haya un progreso, lo que hay es una vuelta al inicio constante, como si cada sistema volviera a empezar toda la discusión de cero. Y eso pues a él no le parece que sea algo propio de un saber que pretende considerarse científico, ¿sí? Entonces ahí ya sale la primera cuestión, ¿no? ¿Qué están entendiendo estas personas por científico? Es justamente algo que puede progresar, que puede acumularse en el tiempo. Y el paradigma de esa acumulación pues es la ciencia natural, particularmente la física, ¿sí? Desde sus inicios con Galileo y todo lo que empieza a hacerse allá acerca del movimiento de los cuerpos, luego Newton con las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, y hasta que llegamos pues a Einstein y ya toda esta cosmología mucho más amplia acerca del universo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso importantes para Schlick? Pues va a haber una en particular que es la que lo lleva digamos, a replantear toda la relación entre filosofía y ciencia, y entonces cómo es que debería ser la filosofía, y de nuevo la filosofía en general, no nada más la filosofía de la ciencia, y es este asunto de que si la filosofía está envuelta en esta conducta de siempre volver a empezar, eso quiere decir que la filosofía no tiene auténticos problemas, ¿sí? Si la filosofía no es capaz de progresar, es porque no es capaz de solucionar sus problemas, ¿sí? Es decir, la filosofía, o más bien, los pretendidos problemas filosóficos en realidad no lo son, porque un problema tiene que tener una resolución, y resulta que los problemas filosóficos no tienen solución. No hay manera de solucionar un problema filosófico, ¿sí? Y entonces aquí es donde ya empezamos a ver cómo se engarza en esta discusión la problemática en torno a la metafísica. Porque precisamente, ¿por qué los problemas filosóficos no tienen solución? Tiene que ver con el carácter metafísico de esos problemas, ¿no? Finalmente, algunos de los problemas que Schlick está señalando tienen que ver
con Dios, con el alma, con la libertad, ¿sí? Con todas estas grandes preguntas que la filosofía siempre se ha hecho, pero que no hay manera de zanjar, que no hay manera de resolver de una vez por todas y entonces que ya quede ese tema cerrado. Al contrario de lo que parece hacer la ciencia según él, donde en la ciencia sí se puede dar una respuesta exacta y precisa para un determinado problema. Y la diferencia entonces va a estar justamente en la manera como la ciencia sí se relaciona con los hechos empíricos, mientras que la filosofía parece que se queda en ese dominio de la metafísica, que no tiene entonces manera de relacionarse con los hechos y por lo tanto no puede verificar, ¿sí? Por eso es que para él es tan importante ese problema de la verificación. Solamente podemos tratar de resolver un problema, ofrecerle una solución a un problema, si esa solución en efecto se puede verificar, ¿sí? Y para verificar esa solución, entonces necesitamos el contraste con los hechos. Pero entonces en el caso de la metafísica eso no se puede hacer, ¿no? No hay manera de tener un hecho en el cual esté Dios, en el cual esté el alma, en el cual esté el mundo, en el cual esté la libertad, ¿sí? Todo eso está por fuera de ese dominio y por lo tanto no se puede solucionar y en ese sentido no constituye un problema auténtico. Y entonces, si la filosofía no tiene problemas propios y por lo tanto la filosofía no puede ofrecer solución a los que se supone que son sus problemas, que en realidad no lo son, entonces, ¿cuál es el lugar de la filosofía? ¿Qué puede hacer la filosofía en todo esto? Y ahí es donde Schlick dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es gestar esta alianza absolutamente necesaria entre filosofía y ciencia, donde la ciencia propone los problemas, ¿sí? Los problemas auténticos están del lado de la ciencia, precisamente porque ahí es donde se pueden ofrecer soluciones verificables o contrastables con los hechos empíricos, pero lo que la filosofía puede hacer es precisamente ayudar a ver cuáles de esos problemas son de verdad problemas, ¿sí? Porque también está el riesgo de que la ciencia de alguna u otra manera se pierda en disvariaciones metafísicas, ¿no? Que empiece a divagar y entonces resulte que ya no están dando con el punto exacto, ¿no? Con lo preciso que se puede solucionar y que se puede contrastar realmente con los hechos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, pensemos en el caso de las ciencias de la vida, que para el principios del siglo XX hay muchas alternativas que precisamente están pensando en términos de fuerzas vitales, pero esas fuerzas vitales no hay manera de contrastarlas con los hechos, ¿no? Son nada más una mera hipótesis o teoría que se plantea para tratar de explicar el fenómeno de lo vivo, pero no hay un hecho empírico que nos diga que eso está ahí, ¿no? Que eso existe. Entonces, en ese sentido, la filosofía puede precisamente ir a esos problemas y decir, vean, este problema que se supone que usted está planteando en las ciencias de la vida, que es el de las fuerzas vitales, eso en realidad no es un problema porque esas fuerzas vitales no se pueden encontrar empíricamente. Entonces aquí frente a lo que estamos es frente a una especulación metafísica, pero nada más, ¿sí? Y lo mismo puede ocurrir en el caso de las ciencias sociales y o las ciencias del espíritu y de la cultura, como las habíamos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Porque precisamente hablar del espíritu, ¿sí? Así como hablar de los valores, no es algo que se pueda verificar, ¿sí? No es algo contrastable con un hecho empírico que nos pueda decir, vea, sí, ahí está el espíritu, véalo cómo va caminando, vea lo que hace, vea cómo salta y hace estas cosas, o vea los valores, cómo es que actúan en la manera como se construye el mundo y lo que hay en torno de los seres humanos. Entonces es por eso que la filosofía precisamente a lo que se tiene que dedicar es a tratar de definir cuáles son los verdaderos problemas de la ciencia, es decir, cuáles son los problemas que en efecto se pueden solucionar, ¿no? Entonces, lo que tenemos hasta aquí es la consumación de ese proyecto de una filosofía científica que habíamos empezado a ver ya con Helmholtz y Mach, donde precisamente la filosofía lo que tiene que hacer es seguir a la ciencia y lo que está ocurriendo en la ciencia para así no desviarse hacia esos problemas metafísicos que en realidad no van a llegar a ningún lado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
lo que le interesa al Círculo de Viena en torno a esa propuesta de una filosofía científica es precisamente esa relación entre filosofía y ciencia, más no todo lo demás que hay en torno a lo que proponen Helmholtz y Mach. Entonces, por ejemplo, toda esta cuestión de el estudio fisiológico de la sensación y la percepción, el estudio del ser humano como una unidad psicofísica, eso es algo que para ellos tampoco tiene sentido, ¿no? Que ahí fue donde ellos no supieron ver muy bien qué era lo que estaba pasando y alejarse de esa especulación metafísica, y entonces esa parte no la siguen, pero sí les interesa es esta manera de comprender la relación entre filosofía y ciencia. Y por el otro lado tenemos entonces también el positivismo de Comte, que por eso ellos se llaman a sí mismos positivistas lógicos, ¿sí? Porque el positivismo, precisamente si recuerdan la definición de filosofía positiva, es aquella que está directamente relacionada con los hechos y con lo empírico. Y eso es precisamente lo que ellos pretenden hacer con la verificación. Ahora bien, ¿dónde está entonces el componente lógico? ¿Y cuál es la novedad que están ofreciendo ellos? Entonces, ahí la novedad precisamente es, pues bueno, la filosofía entonces lo que tiene que hacer es tratar de ver en los problemas de la ciencia cuáles son los que realmente se pueden resolver. Pero entonces, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué tipo de metodología puede utilizar la filosofía para resolver ese tipo de cuestiones? Ahí es donde entra entonces el análisis lógico del lenguaje que ellos proponen, ¿sí? Donde precisamente el método para saber cuál es un problema auténtico va a ser el análisis lógico. Entonces, en primer lugar, aquí lo que se entiende por ciencia es un conjunto de teorías acerca de la realidad, donde una teoría es un conjunto de enunciados o proposiciones acerca de la realidad, ¿no? Donde cada uno de esos enunciados individuales entonces se puede contrastar y verificar con lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo que a ellos les interesa es que finalmente lo que tienen en común todos esos modos de representación que se expresan en enunciados y proposiciones es la forma lógica, ¿sí? Y aquí claramente ya para poder hablar de esa forma lógica quiere decir que el Círculo de Viena está retomando pues lo que hicieron Frege, Russell y Wittgenstein en torno a toda esta formalización de la lógica, ¿sí? Que ahí es importante recordar, ¿no? O sea, todas estas cosas que ustedes vieron en sus primeros semestres sobre lógica, ¿no? De P entonces Q, P o Q, P y Q, y todas estas distintas maneras de formalizar, y otras pues ya mucho más complejas, ¿no? No todo se reduce a P y Q. Fue una invención de la filosofía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, es algo realmente reciente, ¿sí? Es algo muy joven, digamos, considerando la historia mucho más vieja de la filosofía, ¿no? Al menos de la occidental, que se inicia en Grecia pues hace 2500, 3000 años. Entonces, esa manera de formalizar el pensamiento lógico es lo que ellos toman, ¿no? Retoman de estos recientes avances en la lógica matemática, y con eso es que van a pretender entonces decir, bueno, la filosofía tiene que hacer esto, análisis lógico del lenguaje. Y esa va a ser la manera de distinguir lo que es un auténtico problema científico de lo que es un pseudo problema o lo que es metafísica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Justamente haciendo no solamente un análisis de cada uno de los términos que componen un enunciado, sino también de las relaciones que se establecen entre ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en términos de las palabras o términos individuales, pues si están utilizando términos como Dios, alma, fuerza vital o cualquier otra cosa que no tiene una referencia empírica, eso ya está indicando que es un pseudo problema, ¿sí? Que ahí no hay un referente, que esa es una palabra carente de sentido, carente de significado, ¿sí? Pero también tenemos el otro lado, que es ya ver las relaciones que se establecen dentro de un mismo enunciado. Entonces, así por ejemplo, y este es un ejemplo que da, este es un caso que pone Carnap en su texto de la eliminación de la superación, perdón, de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, que es otro de los textos clásicos de este primer periodo del Círculo de Viena, donde él dice, tomemos por ejemplo el caso de pues lo que es un número primo, ¿no? Entonces yo puedo decir
el 7 es un número primo y ese es un enunciado con sentido, porque precisamente el 7 es un número y en tanto que es número yo puedo predicar de él si es primo o no, ¿sí? Se puede predicar. Otra cosa es la verdad o falsedad de ese enunciado. En efecto, el enunciado, el 7 es un número primo, es un enunciado verdadero porque en efecto el 7 es un número primo. Pero si yo dijera el 6 es un número primo, es un enunciado falso, pero de todas maneras es un enunciado con sentido, porque el 6 es un número y por lo tanto yo puedo predicar de él que sea primo o no. Puedo equivocarme, pero finalmente el enunciado tiene sentido. Otra cosa ocurre si yo digo el rojo es un número primo. Ese enunciado para ellos es carente de sentido, ¿sí? Precisamente porque de un color no se puede predicar que sea un número primo. Entonces es un enunciado sin sentido. Y como es un enunciado sin sentido, yo no puedo determinar si es verdadero o falso. No puedo verificar qué es lo que está diciendo ese enunciado. Y por lo tanto, todos esos enunciados que no son verificables, es decir, esos enunciados que son sin sentidos, para ellos constituyen enunciados metafísicos que entonces no corresponden a la ciencia. Entonces, así se empieza a construir todo este análisis lógico del lenguaje. Obviamente hay muchas más cosas, pues como de muchos más detalles que ver en torno a cómo se realiza ese análisis lógico para poder determinar exactamente cuáles son los problemas propios de la ciencia y que entonces la ciencia debería resolver, ¿sí? Que ya cuando entramos a ese punto entonces vemos que no es tampoco nada más que la filosofía se supedite a la ciencia, ¿no? Que quede entonces como si fuera su sirviente, pero por debajo de ella, ¿no? En efecto, la filosofía tiene que servir a la ciencia, pero finalmente la gran ventaja que tiene la filosofía es la de poder decirle a la ciencia cuáles son los problemas que entonces la ciencia tendría que resolver. Es decir, la filosofía está ejerciendo una actividad normativa sobre la ciencia, ¿sí? De decirle, vea, por aquí sí puede seguir, por aquí no. Esto es metafísica, está mal, por ahí no se vaya, ¿sí? Y entonces en ese sentido es que Schlick dice, ¿no? O sea, finalmente la filosofía no tiene que ser una ciencia para ser considerada la reina de las ciencias, pero es por eso, porque la filosofía puede ejercer ese efecto normativo sobre la ciencia, ¿sí? Ahora bien, este planteamiento es ahí ya tenemos, perdón, ¿por qué el Círculo de Viena entonces se va a llamar es un movimiento de positivismo lógico, ¿no? Positivismo en tanto que está enfocado, dirigido únicamente hacia lo empírico, por lo tanto todo aquello que no sea empírico no se incluye dentro de lo que es científico y es lógico porque la metodología de análisis para determinar qué es científico, de qué es metafísico, está basada en la lógica, ¿no? En el análisis lógico del lenguaje. Ahora bien, eso entonces nos va a llevar, ahora sí, a esta propuesta que se llama la concepción científica del mundo, ¿sí? Que digamos es lo que ya va a englobar como tal todos los distintos aspectos del proyecto del Círculo de Viena. Entonces, este segundo texto, que también se conoce además como el Manifiesto del Círculo de Viena, pues tiene una historia muy interesante porque hay muchísimos chismes y cosas de cómo fue escrito. Entonces, realmente no hay certeza de qué fue lo que pasó con este texto y cómo se escribió, pero lo que se tiene es que probablemente uno de los primeros borradores más extensos de este manifiesto lo escribió Otto Neurath, uno de los integrantes más reconocidos del círculo por distintas razones, porque pues porque pues fue una de las personas más visibles y más públicas, además de uno de los más radicales, sobre todo pues por sus ideas políticas, que él sí era completamente marxista y de izquierda, entonces en ese sentido había una parte del proyecto del Círculo de Viena muy vinculada a las políticas de izquierda, en contraste con una parte que podríamos llamar un poco más conservadora, no decir que son de derecha, pero pues Schlick como tal era mucho más conservador en ese sentido, ¿no? De que esto era un proyecto para la academia y para los académicos, mientras que Neurath y también Carnap pues sí pensaban que esto tenía que salirle a todo el mundo, ¿no? Y eso era como una parte muy importante
de la manera de pensarse de la izquierda en ese momento en Europa. También pues Neurath era sociólogo, entonces él no venía propiamente del lado de las matemáticas y de la física como una buena parte del resto de los miembros del Círculo de Viena, sino que él se había formado en sociología. Después de la Primera Guerra Mundial él había estado trabajando en el gobierno austríaco, entonces durante ese tiempo se alejó de la academia, de las universidades y de todo. Y para cuando empieza todo este movimiento ya como tal del Círculo de Viena en la segunda mitad de la década de 1920, es que él regresa. Y entonces una de las anécdotas ahí muy curiosas es que cuando él escribió este primer borrador del manifiesto y se lo pasó a los demás miembros, la mayoría de ellos y sobre todo Carnap le criticaban mucho su manera de escribir, porque era una manera de escribir muy poco académica según ellos, ¿no? Que no tenía subtítulos, no había una buena introducción, no decía aquí vamos a tratar estos temas y acá estos otros y una buena conclusión, sino que era pues como una manera de escribir muy libre, muy literaria, ¿no? Entonces pues desde ahí vemos, ¿no? Que ya desde hace 100 años está pegando fuerte esta cuestión de cómo hay que escribir académicamente ciertos textos y que en efecto está vinculado a proyectos filosóficos que históricamente han tenido bastante peso, sobre todo pues en la historia reciente de la filosofía. Y finalmente pues entonces obligaron a Neurath a reconsiderar mucho, otros metieron la mano, pero bueno, al final de cuentas no se sabe bien cómo fue el proceso de escritura de este manifiesto, pero finalmente el manifiesto salió durante un congreso que hicieron un congreso conjunto de física y filosofía que se hizo en 1928, si mal no recuerdo, y la verdad es que no fue muy bien recibido el manifiesto, ¿no? O sea, incluso el mismo Schlick, para quien está dedicado el manifiesto, porque además justamente a Schlick le habían ofrecido una plaza en otra universidad y él después de mucho pensarlo rechazó esa oferta y decidió quedarse en Viena. Entonces como parte del agradecimiento del resto de los miembros del círculo pues le dedican a él este manifiesto, pero a Schlick no le gustó la manera como salió, ¿no? Para él esto parecía como un panfleto, una cosa de publicidad, ¿no? Y de nuevo, él estaba más metido en estas grandes formas académicas, pues muy estructuradas, muy, ¿cómo se dice? Pues muy medidas, muy mesuradas, ¿no? Y aquí se encuentra algo como que de pronto alguien se puso a escribir y a tratar de convencer a un montón de gente y entonces a él no le gustó mucho eso. Pero en última instancia, pues es uno de los documentos importantes que tenemos y que nos quedan del Círculo de Viena, ¿no? Entonces, en la concepción científica del mundo, precisamente lo que tenemos es esta conjunción de ciencia y filosofía, que se da en muchos niveles, ¿no? Por un lado, la mayor parte de los miembros del Círculo de Viena no eran filósofos puros, no habían estudiado nada más filosofía, sino que además de haber estudiado filosofía, habían estudiado matemáticas, habían estudiado física, sobre todo esas dos, alguna ingeniería, algunos habían hecho química, en el caso de Neurath, por ejemplo, sociología. Entonces todos venían de trasfondos académicos interdisciplinarios hasta cierto punto, ¿no? Y precisamente hacia lo que pretende ir, ¿no? Uno de los objetivos de la concepción científica del mundo es una nueva organización de las relaciones económicas y sociales, donde precisamente se va a dar la unión de la humanidad y la renovación de la escuela y la educación. Entonces aquí de nuevo sale ese tema positivista de la importancia de la educación para todos estos proyectos, ¿sí? Entonces, la concepción científica del mundo tiene dos objetivos principales, ¿no? El primero de ellos es el de una ciencia unificada, ¿sí? Y el segundo es el de que este es un trabajo colectivo donde se necesita remitirse necesariamente, se necesita la remisión constante a lo que es aprehensible de manera intersubjetiva. Entonces es un sistema de fórmulas que es neutral, ¿sí? De un simbolismo liberado, y así lo dicen, de la escoria de los lenguajes históricamente dados. O sea, además de ser la herramienta propia del análisis filosófico, la lógica
les concede a ellos esta suerte de objetividad y neutralidad con respecto a los lenguajes naturales. Y entonces en esa medida es que pueden decir que esta es una herramienta que es intersubjetiva, pero que al mismo tiempo es neutral de cualquier interés subjetivo particular, ¿no? Entonces, eso pues dice mucho de la manera como se están concibiendo, ¿no? Y sobre todo de la fe y la entrega que le tienen a la lógica, ¿no? En efecto, decir que la lógica es una cuestión neutral, pues eso podría ser bastante cuestionable, pero digamos es algo que aparece aquí como una idea muy fuerte y muy certera para ellos, ¿no? De que en efecto la lógica en cuanto lenguaje formal puede salirse de los lenguajes naturales en los cuales está dado la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia tiene todos sus enunciados y proposiciones en lenguajes naturales, pero se pueden abstraer, se pueden formalizar en un lenguaje lógico que por lo tanto es ajeno a sus lenguajes naturales y además de eso es neutral y objetivo con respecto a ellos. Entonces, precisamente porque la lógica es neutral y objetiva con respecto al lenguaje natural, es que puede juzgar los enunciados y las proposiciones del lenguaje natural y puede decir, esta es científica, esta es metafísica, ¿sí? Ahora bien, como les decía, el punto nodal y más importante es el de la ciencia unificada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la ciencia unificada? ¿Cómo vamos a entender el problema de la unidad de las ciencias? ¿Sí? ¿Quiere decir entonces que hay una sola ciencia de la cual se desprenden todas? ¿Que los enunciados de todas las ciencias pueden ser reducidos a los enunciados de un tipo de ciencia en particular? No. Ese no es el modo de unificación o de unidad del que ellos están hablando, ¿sí? Que en este sentido es algo muy parecido a lo que veíamos con Comte, ¿no? No es que todo se reduzca en última instancia entonces a los enunciados y a las leyes de la física y a cómo se comportan los átomos y entonces ya a partir de ahí construimos toda la realidad y todo entonces se puede explicar desde esos átomos. Aquí más bien lo que puede dar ese carácter unitario a la ciencia es que todas las distintas disciplinas científicas sigan o más bien utilicen un lenguaje fisicalista. Entonces aquí la palabra clave es esa, el fisicalismo. Y por fisicalismo vamos a entender una tesis lingüística. ¿Sí? De nuevo, volvemos sobre el lenguaje. Entonces, el fisicalismo no quiere decir que todo sea reducible a hechos físicos o que todo sea reducible a lo que la física diga y a cómo la física lo expresa y a lo que las leyes de la física dicen. No, el fisicalismo es una tesis lingüística que establece que todo lo que se dice acerca de la realidad y que pueda tener sentido tiene que decirse como una descripción espacio-temporal en términos de lo que la física contemporánea establece como espacio y tiempo. ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno dice, pero entonces sí hay aquí una cuestión de la física, ¿no? Como disciplina científica. Y es esa, ¿no? En efecto, para que un enunciado sea fisicalista es porque es capaz de describir un hecho o un estado de hechos en términos del espacio y el tiempo como se concibe en la física. ¿Sí? Es decir, aquí de nuevo regresamos sobre, tiene que ser algo que pueda ser verificable, contrastable empíricamente y por lo tanto que pueda ser percibido por nosotros los seres humanos, o no, pero no nada más percibidos por los ojos tal cual, ¿no? Porque si no entonces todas las teorías atómicas quedarían pues fuera del espectro de la concepción científica del mundo, sino que se pueda también hacer a través de aparatos de medición, de observación y demás, ¿sí? Entonces todo eso que está conectado a esa manera como la física concibe el espacio y el tiempo es lo que nos va a permitir establecer enunciados fisicalistas. Y entonces es ese fisicalismo el que va a determinar la unidad de las ciencias, ¿sí? Y este fisicalismo se va a aplicar tanto a las ciencias naturales, sean la física, la química, la biología, la medicina, la fisiología, en fin, la geología, la que quieran, como a las ciencias sociales o del espíritu. Entonces,
las ciencias sociales, ¿sí? Y tal es el caso de la sociología, del cual Neurath en otros textos que tiene habla específicamente de ello, no puede seguir hablando de espíritu, no puede hablar de la experiencia vivida, no puede hablar de los valores, porque todas esas son palabras que no pueden ser descritas en términos de lo que es el espacio y el tiempo según la física. Entonces, ahí lo que lo que empieza a salir es que precisamente esta propuesta de una concepción científica del mundo, ¿sí?, está saliendo o emerge como una respuesta a todas estas controversias que habían venido ocurriendo antes entre el siglo XIX y principios del XX sobre el estatus de las ciencias naturales y de las ciencias del espíritu de la cultura, ¿no? Entonces, que precisamente el Círculo de Viena diga, no, aquí tenemos que hablar de una ciencia unificada y lo que la unifica es el fisicalismo, se opone a esta idea de que entonces hay dos tipos de ciencias distintas, cada una con su propia fundamentación epistemológica y metodológica diferente. Eso no tiene sentido en la propuesta del Círculo de Viena. Solamente puede haber una ciencia que utilice el lenguaje fisicalista. Y el lenguaje fisicalista está dado en términos de lo que la física, ahora sí como disciplina científica, establece que es el tiempo y el espacio, ¿no? Y entonces, si ya lo vemos desde ese lado, resulta que la concepción científica del mundo está tomando partido por las ciencias naturales, ¿no? Se está quedando con todo ese lado de la discusión que veníamos de Comte, Helmholtz, Mach, ¿sí?, que además son personajes que ellos reconocen como sumamente importantes, ¿no? Antes de ser Círculo de Viena, por ejemplo, este grupo se llamaba la Asociación Ernst-Mach, y de hecho Schlick, la plaza que él ocupa en la Universidad de Viena, fue la misma plaza que ocupó antes Mach, que después ocupó el físico Ludwig Boltzmann, muy importante y muy reconocido por sus aportaciones a la termodinámica, y después de que Boltzmann muriera, vendría Schlick. Entonces hay toda una tradición ahí que precisamente está recuperando esta manera de concebir a la filosofía como una filosofía científica, entendiendo lo científico como aquello que está aliado al lado de la ciencia de la naturaleza, de las ciencias naturales, ¿no? Y eso en contraposición a todo este otro lado que también hemos visto, ¿no?, de una defensa, de una fundamentación epistemológica y metodológica propia de las ciencias humanas, para ponerlas en un sentido más general y no hablar nada más de las del espíritu de la cultura, sino las ciencias de lo humano, donde se defiende que no tiene que caer en esa manera de concebir el mundo como lo hace la ciencia natural. Entonces ahí ya llegamos precisamente a ese punto muy importante de cómo es que se da esta construcción de la mirada científica que les planteaba yo al principio del curso, ¿no? Porque precisamente aquí tenemos el Círculo de Viena, que entonces en la visión heredada, que así se llama, digamos, la narración estándar o sancionada de la filosofía de la ciencia, el Círculo de Viena es el punto de partida, el que cimenta las bases de lo que sería la discusión filosófica acerca de la ciencia, y por lo tanto cuáles son también los problemas que se van a discutir ahí, que entonces uno de esos problemas es el problema de la demarcación, que como vimos aquí en el Círculo de Viena es la demarcación entre lo científico y lo metafísico, que luego va a tomar otras formas, como en Popper, por ejemplo, se va a convertir en el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia, y bueno, luego ya se criticaría ese criterio, pero finalmente es una preocupación muy importante de la filosofía de la ciencia. Otro es el problema de la racionalidad científica, es decir, cómo es que los científicos eligen entre teorías en disputa, ¿no? Y esto también tiene que ver con muchos de los ejemplos que utiliza el Círculo de Viena para ilustrar esta historia de acumulación progresiva de la ciencia, que ese es entonces el último problema importante, el tercero, el del progreso del conocimiento científico. Entonces, esta visión heredada de la filosofía de la ciencia dice, comenzamos con el Círculo de Viena y hay estos tres problemas, la demarcación, la racionalidad y el progreso,
¿no? Pero resulta que ese inicio de la filosofía de la ciencia como disciplina filosófica ya está sesgado o marcado, tomando partido en una discusión previa por la manera de concebir a la ciencia como se ha hecho desde la ciencia natural, desde la física, dejando de lado toda esta discusión tan rica con la que nos hemos encontrado entre las ciencias de lo humano y las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, la filosofía de la ciencia como disciplina ya viene con ese chip de estar del lado de la ciencia natural, y por lo tanto es desde ahí que va a juzgar esas otras maneras de hacer ciencia, es desde ahí que va a marcar el criterio de demarcación, ¿no? Que va a decir esto es ciencia, esto no lo es. Pero entonces ya ha tomado partido por un tipo de práctica de producción de conocimiento específica, ¿no? Y además de eso, con unas herramientas, ahora sí filosóficas, que permiten justificar esa toma de partido, que en este caso es el uso de la lógica y el análisis lógico del lenguaje, ¿sí? Entonces por eso era que me interesaba que reconstruyéramos parte de todas estas controversias y disputas previas para entender que, contrario a lo que el Círculo de Viena concibe acerca de la lógica como un lenguaje neutro y objetivo que puede juzgar lo que ocurre en el lenguaje natural, la propuesta del Círculo de Viena no es neutral, ¿sí? No es objetiva, ¿no? No es suiza, ¿sí? Aquí claramente se está tomando partido por algo, y es por la manera de hacer ciencia según las prácticas de la ciencia natural. Y es desde ahí entonces que la filosofía de la ciencia va a empezar a construir buena parte de sus problemas durante muchas décadas, ¿no? Claro, hoy hay otro tipo de discusiones y ya se ha empezado a cuestionar muchísimo más esa separación y la manera como se relacionan las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero digamos, en este principio histórico de la filosofía de la ciencia, perdón, tenemos que ya está sesgado hacia uno de los lados, y entonces eso va a dirigir durante mucho tiempo cuáles son el tipo de discusiones que se van a dar. ¿Qué pasa en el otro lado? Justamente todas esas discusiones acerca de la autonomía de las ciencias humanas van a dar lugar, o más bien se van a articular en otro tipo de discursos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, va a surgir, pues tenemos en Dilthey, Ricoeur, Max Weber, que es uno de los sociólogos más importantes contemporáneos con el Círculo de Viena, y pues una figura con la cual Neurath, el sociólogo del Círculo de Viena, está completamente en desacuerdo y todo el tiempo está pues armándole controversia por todo lo que dice. Luego tendríamos entonces también a Heidegger, que va a retomar sobre todo muchos de los aspectos de la filosofía de Dilthey, y entonces ya a este lado se nos empieza a ir por esto que se ha llamado pues la hermenéutica filosófica como tal, ¿no? Que además de Heidegger sigue Gadamer, que luego es muy interesante la manera como esto llega a otros espacios institucionales y profesionales, porque precisamente la hermenéutica, por ejemplo, en nuestro caso más cercano, que es Estados Unidos, llega a Estados Unidos y se abre un espacio académico en Estados Unidos es a través de los estudios de literatura, ¿no? De las carreras de letras o de literatura comparada. Ahí es donde empieza a tener un lugar toda la hermenéutica filosófica, no en las facultades de filosofía. En esas estaba este otro lado, esta visión analítica anglosajona de la filosofía, ¿no? Donde lo que prima es la lógica. Entonces ahí, digamos, es un momento en el cual se configuran muchas historias de una manera muy interesante, pero particularmente para la que nos interesa, que es esto de la filosofía de la ciencia. Entonces simplemente tomar esta conciencia, ¿no? De que el discurso de la filosofía de la ciencia surge dentro de una serie de debates y controversias, donde claramente este inicio que significa el Círculo de Viena ha tomado ya partido por una de esas partes en disputa, que es la ciencia natural. Y es desde ahí entonces que va a construir su discurso filosófico acerca de la ciencia en general. ¿Vale? Bueno, entonces por ahora yo ya cierro aquí. Nos vemos entonces regresando en enero. Espero que puedan descansar bastante en estos días y pues obviamente que se cuiden bastante. ¿Okay? Entonces ahí nos vemos hasta la siguiente sesión.
Chao.